Hay un tipo de conversación que se repite constantemente entre dueños de pequeños negocios en México. Alguien menciona que tuvo un problema, un incendio en la bodega, una inundación que arruinó el inventario, un cliente que se cayó dentro del local y ahora amenaza con demandar, y la respuesta que reciben casi siempre es la misma, y no tenía seguro. A lo que el dueño responde con una mezcla de vergüenza y resignación que lo dice todo: no, pensé que era para negocios más grandes. Esa creencia, que los seguros comerciales son para empresas grandes, para corporativos con departamento de finanzas y abogados propios, es uno de los errores conceptuales más costosos que existe en el ecosistema de los pequeños negocios en México. Y el costo no se mide en primas no pagadas. Se mide en negocios que no sobrevivieron un evento que, con la cobertura correcta, hubiera sido un trámite en lugar de una tragedia. Hoy vamos a desmantelar esa creencia con datos, con lógica financiera y con ejemplos concretos. Vamos a hablar del seguro comercial para pequeños negocios, que es exactamente, porque su estructura es diferente a cualquier otro tipo de seguro que conozcas, qué riesgos cubre que probablemente no imaginas, cuánto cuesta de forma realista, qué dice la ley mexicana sobre tu responsabilidad como dueño de un negocio ante terceros, y cuáles son los errores específicos que cometen los pequeños empresarios al contratar o al momento de reclamar. Y hay un punto sobre responsabilidad legal que la mayoría de los dueños de negocio en México desconoce completamente y que puede cambiar la forma en que ves tu exposición financiera. Ese punto lo voy a desarrollar con detalle porque es demasiado importante para pasarlo por alto. Antes de entrar en coberturas y precios, necesito que entiendas algo que cambia toda la perspectiva del análisis. Un pequeño negocio en México no es solo una fuente de ingresos. Para la mayoría de las personas que tienen uno, es el resultado de años de ahorro, de sacrificios personales y familiares, de decisiones difíciles y de una apuesta real por construir algo propio. Detrás de una papelería, de una ferretería, de un taller mecánico, de una pequeña clínica dental o de una tienda de abarrotes hay una historia de esfuerzo que no tiene precio pero que sí tiene un valor financiero concreto y cuantificable. El seguro comercial es el mecanismo que protege ese valor. No protege el sueño, eso es una metáfora. Protege el capital físico, el inventario, el equipo, el espacio, los ingresos y la continuidad operativa del negocio frente a eventos que no puedes predecir ni controlar. Y esa protección funciona transfiriendo el riesgo financiero de esos eventos a una aseguradora, a cambio de una prima que, bien calculada, representa una fracción pequeña del riesgo real que estás asumiendo cada día que abres tu negocio sin cobertura. Ahora vamos a ser muy concretos sobre qué cubre un seguro comercial, porque aquí es donde la mayoría de las conversaciones se quedan en la superficie. Un seguro comercial para pequeños negocios no es un producto único y estándar. Es una estructura modular que combina distintas coberturas según el tipo de negocio, el giro específico y los riesgos particulares de la operación. Entender esa modularidad es lo que te permite contratar exactamente lo que necesitas sin pagar por coberturas que no tienen relevancia para tu situación. El primer módulo, y el más reconocible, es la cobertura de daños al contenido y al inmueble. Si eres propietario del local donde operas, esta cobertura protege tanto la estructura física como todo lo que hay dentro: mobiliario, equipo de trabajo, maquinaria, inventario, instalaciones especiales. Si rentas el local, la cobertura se concentra en el contenido, que es tu responsabilidad directa. Los eventos que típicamente activan esta cobertura son incendio, explosión, inundación, daños por fenómenos meteorológicos, impacto de vehículos y en algunas pólizas robo con violencia. Cada uno de estos eventos tiene sus propias condiciones de activación y sus propias exclusiones, y revisarlas con detalle antes de contratar no es paranoia, es inteligencia financiera básica. El segundo módulo es la interrupción de negocio, y este es probablemente el más subestimado y al mismo tiempo el más valioso para un pequeño empresario. La lógica es la siguiente: si sufres un incendio y tu local queda inutilizable por 2 meses mientras se repara, no solo tienes el daño físico que reparar, también tienes 2 meses sin ingresos. La cobertura de daños materiales te ayuda con los primeros. La cobertura de interrupción de negocio te ayuda con los segundos. Cubre la pérdida de utilidades durante el periodo en que el negocio no puede operar con normalidad,
hasta el límite y el plazo establecido en la póliza. Para un pequeño negocio con flujo de caja ajustado, esa cobertura puede ser la diferencia entre reabrir después del siniestro o cerrar definitivamente. Porque las deudas, la renta del local, los sueldos de los empleados, los compromisos financieros no desaparecen mientras el negocio está cerrado. Siguen corriendo. Y si no tienes los ingresos para cubrirlos y tampoco tienes la cobertura de interrupción activa, esos 2 meses de cierre forzado pueden convertirse en el golpe que el negocio no resiste. El tercer módulo es la responsabilidad civil general, y este es el punto que prometí desarrollar con detalle porque tiene implicaciones legales que la mayoría de los pequeños empresarios en México no conoce. La responsabilidad civil general cubre los daños que tu negocio, tus empleados o tus instalaciones puedan causar involuntariamente a terceros. Un cliente que se resbala con el piso mojado dentro de tu local y se fractura una muñeca. Un producto defectuoso que venden en tu tienda y que causa una reacción alérgica grave. Un empleado que, en el ejercicio de sus funciones, daña la propiedad de un cliente. Todos esos escenarios generan responsabilidad civil para tu negocio. El Código Civil Federal en México establece que quien causa un daño a otro está obligado a repararlo. Esa obligación se extiende al patrón por los daños que causen sus empleados en el ejercicio de sus funciones, y al propietario o poseedor de un inmueble por los daños que ocurran dentro de ese espacio cuando hay negligencia de su parte. En términos prácticos, esto significa que como dueño de un negocio eres legalmente responsable de mantener tu local en condiciones seguras para tus clientes, de que los productos que vendes o los servicios que prestas no causen daños, y de las acciones de tus empleados mientras trabajan para ti. Las demandas civiles derivadas de estas situaciones no son tan infrecuentes como podrías creer, y su costo puede ser devastador para un pequeño negocio. Los gastos de defensa legal, incluso cuando ganas el caso, pueden sumar decenas de miles de pesos. Si hay una condena, el monto de la indemnización puede superar con creces el valor total de los activos del negocio. La cobertura de responsabilidad civil en tu póliza comercial es la que absorbe esos costos, desde los honorarios del abogado hasta el pago de la indemnización, hasta el límite establecido en el contrato. Existe además una variante de esta cobertura que es especialmente relevante para negocios de servicios, la responsabilidad civil profesional, también conocida como errores y omisiones. Esta cobertura protege al negocio frente a reclamaciones derivadas de errores cometidos en la prestación de un servicio. Un contador que comete un error en la declaración de un cliente. Un técnico que repara un equipo incorrectamente y el equipo falla provocando daños adicionales. Un instructor que da una indicación incorrecta que provoca una lesión. En todos esos casos, la responsabilidad civil profesional es la cobertura que aplica, y no todos los seguros comerciales la incluyen de forma estándar. Si tu negocio es de servicios, debes preguntar explícitamente por ella. El cuarto módulo relevante para muchos pequeños negocios mexicanos es el de robo y crimen. Esta cobertura va más allá del robo simple del inventario. Incluye en muchas pólizas la cobertura por robo de dinero en efectivo dentro del local, por falsificación de cheques o documentos, y en algunos productos más completos, por infidelidad de empleados, que es el término técnico para cubrir los daños causados por empleados que cometen fraudes internos. Este último punto es particularmente relevante para negocios con manejo de efectivo o con empleados que tienen acceso a cuentas e inventario sin supervisión directa constante. Ahora vamos a los números, que es donde la conversación se vuelve más concreta y más útil. ¿Cuánto cuesta realmente un seguro comercial para un pequeño negocio en México? El rango es amplio porque depende de muchas variables, pero para darte un punto de referencia realista, un negocio con local físico, inventario moderado y 2 o 3 empleados puede encontrar opciones de cobertura integral entre 5,000 y 20,000 pesos anuales, dependiendo del giro, la zona geográfica, el valor asegurado y las coberturas específicas incluidas. Ese rango, cuando lo comparas con el riesgo real, cambia completamente de perspectiva. Si tienes una ferretería con inventario de 300,000 pesos y equipo por otros 80,000, el valor total en riesgo es de casi 400,000 pesos. Pagar 12,000 pesos al año para proteger ese capital representa el 3% del valor en riesgo.
Es decir, el costo de protección es el 3% del valor que podrías perder en un solo evento. Visto así, la pregunta no es si puedes darte el lujo de pagar el seguro. La pregunta es si tu negocio puede sobrevivir la pérdida sin él. El deducible es otro elemento que afecta directamente el costo de la prima y que vale la pena entender. El deducible es la cantidad que tú pagas de tu bolsillo antes de que la aseguradora cubra el resto. Un deducible más alto reduce la prima porque la aseguradora asume menos riesgo en los siniestros pequeños. Pero un deducible demasiado alto puede hacer que la cobertura sea prácticamente inútil para los eventos de costo moderado que son estadísticamente los más frecuentes. Encontrar el equilibrio correcto entre prima y deducible es parte del proceso de diseño de la póliza y requiere que hagas el cálculo con base en el flujo de caja real de tu negocio, cuánto puedes absorber de tu bolsillo sin que eso comprometa la operación. Hay un aspecto del mercado de seguros comerciales en México que es importante mencionar porque afecta directamente a los pequeños empresarios, la diferencia entre contratar directamente con una aseguradora y hacerlo a través de un agente o broker. Los agentes que trabajan para una sola aseguradora solo pueden ofrecerte los productos de esa compañía. Un broker independiente puede comparar opciones de múltiples aseguradoras y presentarte alternativas. Para un pequeño empresario que no tiene tiempo de hacer esa investigación por su cuenta, trabajar con un broker de confianza puede significar un ahorro real en prima y una cobertura más ajustada a sus necesidades específicas. Lo que debes tener claro es que la prima que pagas incluye la comisión del agente o broker. Eso no es un problema en sí mismo porque el servicio de asesoría tiene un valor real. El problema es cuando el agente diseña la póliza para maximizar su comisión en lugar de para optimizar tu cobertura. La forma de protegerte de eso es entender lo que estás comprando, hacer preguntas específicas sobre cada cobertura y sus exclusiones, y nunca firmar algo que no entiendes completamente. Hablemos ahora de los errores más comunes que cometen los dueños de pequeños negocios al contratar o al momento de reclamar, porque cada uno de ellos tiene un costo concreto que se puede evitar con información correcta. El primero es subestimar el valor de los activos asegurados para pagar una prima más baja. Si tu inventario real vale 200,000 pesos pero lo declaras en 100,000 para reducir el costo de la póliza, en caso de siniestro total recibirás una indemnización proporcional, es decir, la mitad de lo que necesitas. La cláusula de proporcionalidad funciona igual que en el seguro de hogar, el infraseguro se penaliza en el momento de la reclamación, no en el momento de contratar. Y ese es exactamente el peor momento para descubrir que tomaste esa decisión. El segundo error es no actualizar la póliza cuando el negocio crece. Si cuando contrataste tenías un inventario de 150,000 pesos y 3 años después tienes 400,000, pero nunca actualizaste el valor asegurado, el crecimiento de tu negocio no está protegido. Este error es especialmente común en negocios estacionales que tienen picos de inventario en ciertas épocas del año, como tiendas de regalos en diciembre o papelerías en temporada escolar. Si tu inventario se duplica en esos periodos y sufres un robo o un incendio en plena temporada alta, la cobertura que tienes puede ser insuficiente para el valor real de lo que perdiste. El tercer error es no leer las exclusiones específicas del giro. Cada sector tiene exclusiones que son particulares a su actividad. Un restaurante tiene exclusiones relacionadas con intoxicaciones alimenticias que no aplican a una tienda de ropa. Una clínica tiene exclusiones relacionadas con mala praxis que no aplican a una herrería. Asumir que la póliza cubre todo porque tiene un nombre genérico de seguro comercial es un error que solo se descubre cuando ya es tarde. El cuarto error es no tener documentación del inventario y los activos. Cuando ocurre un siniestro, la aseguradora envía un ajustador para verificar el daño. Si no tienes un inventario documentado, con fotos, facturas y registros actualizados, el ajustador no tiene forma de verificar el valor de lo que perdiste más allá de lo que puede observar en el momento. En un incendio total, donde ya no queda nada que ver, esa falta de documentación puede traducirse en una indemnización significativamente menor a la pérdida real. Mantener un inventario fotográfico y digital de tus activos comerciales, guardado en la nube, no toma más de 1 hora hacer y puede marcar una diferencia enorme en el momento de reclamar. El quinto error es cancelar el seguro en los meses difíciles para reducir gastos. Entiendo la lógica, cuando el flujo de caja está apretado,
cualquier gasto fijo parece prescindible. El problema es que los eventos que activan el seguro no respetan el estado financiero de tu negocio. Un incendio no avisa que va a esperar a que recuperes el flujo de caja. Un robo no se pospone hasta que el negocio esté en mejor posición. Cancelar el seguro en los meses difíciles es exactamente lo contrario de lo que la lógica financiera indica, es cuando más vulnerable estás, cuando más necesitas la cobertura. Quiero terminar con una perspectiva que va más allá de la protección individual del negocio, porque tiene que ver con el tejido económico del país. Las pequeñas y medianas empresas generan alrededor del 72% del empleo formal en México, según datos del INEGI. Eso significa que detrás de cada pequeño negocio no solo está el empresario y su familia. Están los empleados y sus familias. Están los proveedores locales. Está la cadena de valor que ese negocio sostiene en su comunidad. Cuando un pequeño negocio cierra por un evento que pudo haberse cubierto con un seguro, el impacto no es solo personal. Es comunitario. Un empresario que protege su negocio correctamente no solo está siendo inteligente con sus finanzas. Está siendo responsable con las personas que dependen de ese negocio. Ese es el argumento más sólido que existe para tomarse en serio este tema, independientemente del tamaño del negocio, del giro, de la ciudad o de los años de experiencia. Si llevas tiempo pensando en revisar la situación de tu negocio y nunca encuentras el momento, este video es el momento. No tienes que hacer nada complicado hoy. Solo tienes que hacer una lista de lo que tienes en riesgo, tu inventario, tu equipo, tu mobiliario, tus ingresos mensuales. Ponle número a esa lista. Y luego pregúntate si tu negocio puede absorber la pérdida total de ese número en un solo día. Si la respuesta es no, ya sabes lo que sigue. Si tienes preguntas sobre cómo evaluar las opciones del mercado, sobre qué coberturas son prioritarias para tu tipo de negocio específico, o sobre alguna situación particular que estás enfrentando, déjalas en los comentarios. Respondo personalmente y con frecuencia las preguntas de una persona son exactamente las preguntas que decenas más tenían pero no sabían cómo formular. Y si tienes un amigo, un familiar o un conocido que tiene un pequeño negocio y nunca ha hablado en serio de este tema, comparte este video. Es una de las formas más concretas de ayudar a alguien a construir algo que dure.